Hola, buenas noches, bienvenidos a su canal para el análisis cinematográfico que va dirigido a cineastas o a estudiantes de cine. Bueno, hace unas 2 o 3 semanas me invitaron para realizar un cineforum sobre la película Roma. No solamente porque soy mexicana, sino porque querían escuchar la opinión de una persona que ha dado clases, como es en mi caso, de cine como profesora. Yo estudié cine hace muchísimos años, pero jamás he dejado de producir, podríamos llamarles a mis producciones serie B, dado que las hago con mis propios medios, como esta misma producción, con una camarita y apenas sin micrófono. Bien, quisiera comenzar recordando cuáles son los elementos de los que un director de cine dispone para su relato cinematográfico. Por una parte está la historia, que puede ser muy simple o puede ser bastante compleja. Después está el guión, que es la manera como se va a contar esa historia, de manera cronológica o de manera acronológica, con saltos en el tiempo, como Pulp Fiction, en su momento, que rompió con las normas de relato en orden cronológico. Luego tenemos la dirección, que decide, entre otras cosas, todos esos elementos y de qué manera van a ser utilizados. La dirección de actores, la interpretación. Por otra parte tenemos el montaje, antes del montaje la dirección de fotografía, que decide cuál va a ser la película utilizada, cuál es la sensibilidad de esa película, en qué velocidad se va a rodar, en qué tipo de plano se va a rodar, cómo se va a ver lo que se va a rodar, es decir, cuál va a ser la escenografía, el diseño de la escenografía o la dirección de arte. Por otra parte tenemos el montaje. No menos importante, por último, está la banda sonora, en donde caben por una parte la música, diegética o no diegética, por otra parte los diálogos, el texto que tienen que representar los actores, y por otra parte el sonido ambiente y los efectos especiales para aumentar o disminuir el impacto de esos sonidos que aparentemente están en el ambiente. Bien, comenzando hablando de Roma, comenzando por la historia, es bastante sencilla y sin embargo compleja, por cuanto la historia de México lo es, y refleja un momento no menos difícil que el actual, pero que conllevó decisiones políticas y sociales que sin embargo redundan en lo que está ocurriendo ahora. También podría resumir que se trata de una historia femenina en donde, independientemente de la diferencia en sus clases socioeconómicas, dos mujeres a quienes prácticamente les ocurre lo mismo, que es la pérdida del ser amado, se unen de por vida. En un universo construido a la medida de los recuerdos de la clase media mexicana y muy en particular de su director Alfonso Cuarón. El guión está narrado de manera casi exactamente cronológica. La historia es terriblemente difícil de resumir para mí, y sin embargo lo hago porque recientemente estoy trabajando como investigadora social en la decolonización del pensamiento, del saber, y por lo tanto concluimos, mi grupo y yo, en la decolonización de la identidad, que nos lleva a comprender el racismo, que parte de un sistema de castas, el sistema de castas de la Nueva España, que delimita las obligaciones y los derechos de toda persona de acuerdo con su procedencia y en función de la pureza, entre comillas, de su sangre.
en un sistema en donde la mayor pureza de sangre corresponde al español nacido en el país. En el momento en el que eso ocurre, no solamente es brutal el hecho de que gran parte de la población haya sido exterminada por diferentes causas, por etnocidio, una de ellas, por enfermedades, la segunda de las causas, por agotamiento debido a la explotación que sufrieron como esclavos. No solamente ese es un hecho dramático, sino el que podemos constatar en la película Roma, no solamente dentro de la historia, sino también en la alfombra roja. Dentro de la historia, el personaje indígena de Yalitza, que en la ficción se llama Cleo, actúa lo mismo que todos los demás personajes de su condición, con una sumisión que le es impuesta dada su condición, en donde el amo ocupa el lugar del blanco y el vasallo el lugar del indígena. Eso ha sido así desde el momento mismo en el que ese choque de culturas determina que los indígenas serán los vasallos y los amos serán los blancos. Y digo que también ocurre fuera de la ficción porque la actriz ha sido criticada como, bueno, no lo voy a reproducir porque no tiene ningún sentido, pero lo menos que le han dicho es que se trata de una india que simplemente dice, sí señora, no señora. Bien, el hecho de que se tenga que denominar a la actriz como indígena en lugar de como mexicana, ya indica que ha habido una gran ruptura social en nuestra historia. Los mexicanos eran el pueblo que ocupaba Mesoamérica hasta la llegada de Hernán Cortés y hasta la conquista en 1521. A partir de allí, los mexicanos comienzan a ser todos aquellos que han sido nacidos en el territorio, pero los primeros mexicanos son como Yalitza. Ni siquiera como yo que soy mestiza, son como Yalitza. ¿Por qué llamarla indígena para separarla del resto de los mexicanos? Bien, eso en cuanto a la historia. En cuanto a la dirección de fotografía, alabo la elección de Cuarón al elegir el blanco y negro, porque él, que es un muy buen director de fotografía y lo ha podido demostrar con esos planos de los que hablaremos ahora, elige que las emociones predominen por encima del colorido. México es un país de enormes estímulos coloridos y los ojos del espectador se irían tras los colores. El blanco y negro permite la focalización del espectador, su atención, la focalización de la atención del espectador en las emociones. Eso me parece un gran acierto. Siguiendo con la dirección de fotografía, la cámara es siempre omnisciente, está fuera del relato, salvo en alguna ocasión que creo recordar que la cámara interpreta la mirada de Cleo o la mirada de Sophie. Por lo general es una cámara que está fuera. Recordemos la escena en la que Cleo baja las escaleras de noche cuando la familia ya se ha acostado y ella va apagando las luces una por una con un movimiento panorámico circular de cámara que respeta completamente el tiempo real en el que están ocurriendo esas acciones de caminar, de apagar las luces, reacomodar algún mueble, recoger alguna cosa, y que culmina con la salida por la cocina de Cleo, que sale de la casa para dirigirse a su dormitorio. Planos lentos, en donde se puede recrear el espectador en esos sentimientos. Eso ha sido apoyado por el montaje, lógicamente, que decide dónde corta el plano, a pesar de la longitud con la que haya sido rodado. El montaje respeta ese ritmo de acción interna en el plano. Es un montaje clásico, un montaje muy respetuoso y muy eficaz.
Luego tenemos la música, que en este caso siempre se trata de música diegética, es música que corresponde a la historia. Esta música suena dentro de la radio del coche, música clásica cuando es el marido el que conduce, la radio del coche con música norteamericana cuando conduce Sophie, la señora de la casa, música de la radio, música mexicana, que yo recuerdo haber escuchado en las misceláneas o tienditas pequeñas a donde íbamos a comprar alguna cosita pequeñita como un litro de leche o algo rápido. Esa música que no se escuchaba más que en esos lugares que son el territorio de los mestizos de clase media baja, porque no podemos olvidar que México es un país clasista y que esas clases están delimitadas por su poder económico y por supuesto por su aspecto físico. Bien, habéis visto que ahora ha habido un salto de récord, un error de continuidad. Ni la mesa está como antes, ni tampoco yo estoy sentada de la misma manera. Eso no ocurre en el montaje de Roma. El montaje ha sido utilizado para narrar dos vidas paralelas. Es lo que llamamos escenas paralelas. Ocurren en el mismo lugar, en el mismo tiempo, pero en diferentes espacios. Por una parte está la vida de Cleo, que de vez en cuando está solas en su habitación con su compañera y que parte normalmente de la escena en donde está con la familia. Es esa otra vida que sucede y a la cual ella se suma, forma parte de esa familia. Pero esa familia no forma parte de la familia de Cleo. Nada sabemos de la familia mixteca de Oaxaca, de donde en la ficción proviene Cleo. Hablando de la dirección de actores, me parece importante recalcar que hay actuaciones que no son en el sentido estricto de la interpretación perfectas, ni mucho menos. Y seguramente me estoy aventurando al asegurar esto. Se trata de una elección de dirección de actores más relacionada con el teatro brechtiano. Ese teatro en donde son los mismos actores de su propia vida los que la interpretan sobre el escenario, porque según Brecht eso les daría pie para resolver sus problemas. Luego, en este teatro brechtiano, como podríamos asemejar la dirección de actores de Roma, hay quizá personajes que no interpretan a la perfección, porque no es el deseo del realizador. Tenemos que recordar en todo momento que Alfonso Cuarón como director ha elegido una cámara omnisciente, una cámara que está afuera, no es la mirada de los personajes, para contar como un narrador externo unos recuerdos que son los suyos. Acerca de la dirección de arte, debo decir que me resultó sorprendente lo bien que está caracterizado en general todo el elenco. Quizá lo único a recalcar, que es una nimiedad, es que en aquel momento de México, las mixtecas o las personas que venían de otras etnias a servir en las casas solían llevar un calzado de plástico que se inspiraba en los zapatos italianos con punta de los años 60. Después habría de enterarme de que eran lo más parecido a los zapatos de moda, pero con un precio muy asequible. En cambio, Cleo sí que lleva zapatos de piel. Es una tontería lo que estoy diciendo. En realidad no disminuye en absoluto el valor del enorme esfuerzo que se ha realizado para llevar a una enorme fidelidad todo el atrezzo, la peluquería, el vestuario, incluso el maquillaje de la época. Y ya con esto casi termino.
Solamente recordando una escena que también tiene mucho que ver con el problema de la terrible pérdida de identidad del pueblo mexicano cuando ocurrió el hecho de la conquista en México, cuando tuvo lugar el hecho de la conquista en México a partir de ese momento en el que todos los mexicanos, independientemente de la etnia que tuvieran, pasaron a ser indios, así por las buenas. Imaginaos por un momento, dentro del plano de la más descabellada ficción, que la tierra súbitamente se ve colonizada por alienígenas, que nos someten y nos esclavizan. Y a partir de ese momento pasamos a ser todos terrícolas, todos esclavizados, alemanes, franceses, canadienses, japoneses, chinos, mexicanos, colombianos, brasileños, gente de Sri Lanka. Perdemos nuestra identidad y de la noche a la mañana pasamos a ser terrestres, todos iguales, todos igual de esclavizados. Eso fue lo que ocurrió en el México de 1521, año de la conquista. Quedan 2 años. Y por eso supongo que está renaciendo ese espíritu de investigación que lleva a las teorías decolonizadoras. Hay muchos intelectuales mexicanos, aparte, estamos hablando ya fuera de cine, estamos relacionándonos con la historia solamente, la historia de Roma, que es un homenaje a Cleo, un homenaje a esas miles, millones de mujeres que han estado en nuestros hogares mexicanos, cuidando de nuestras familias, dejando las suyas propias, dejando sus propias vidas. Porque Cleo no vuelve a casarse, no vuelve a tener otra oportunidad de tener un hijo. Cleo se queda en esa casa, forma parte de una familia que no forma parte de la suya, que no sabe nada de su familia mixteca, o por lo menos en la película no lo hemos visto. Por lo demás, espero que disfrutéis tanto como yo del revisionado, ya en términos más cinematográficos, analizando exactamente en qué momento se corta, analizando esos silencios en los que fluyen los sentimientos, analizando incluso esa interpretación brechtiana que no intenta ser perfecta, ni mucho menos. Muchas gracias a Alfonso Cuarón por esta película y muchas gracias a ustedes, a vosotros, por llegar hasta aquí en mi primer intento de análisis cinematográfico para cineastas o para estudiantes de cine. Buenas noches.